A ver, a ver, obviamente había unos términos un poquito diferentes, ¿no es cierto? Un poquito extraños, nuevos, y pues vamos a ir un poquito desarrollando, ¿ok? Entonces, importante, este nombre Mendeleev es el autor de esta tabla periódica. Luego vamos a hacer la explicación de cómo se fue construyendo el átomo y demás. Entonces, Mendeleev y Meyer es como el conjunto de los dos que hicieron esta tabla periódica. ¿Ya? Vamos bajando un poquito. Ya. Familias. ¿Qué son las familias? ¿Horizontales o verticales en definitiva, Vero? Son verticales. Correcto, columnas, ¿no es cierto? Las columnas. Ya, y de la 1 hasta la 18. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo con detalle, inclusive ahí obviamente hay unos elementos que ustedes tienen que aprender, si lo vamos a ver, si nos alcanza hoy, si no ya mañana. No nos vamos a aprender los 118 elementos, pero sí, al menos unos 30 o unos 40, que son los más importantes. ¿Ok? Entonces, iban a darse cuenta que muchos de esos elementos, cuando ustedes tienen una tabla periódica, van a tener esa misma secuencia, porque tienen unas características, y eso nos va a explicar más adelante Jesse. Entonces, de aquí, de algunos de estos ejemplos, ¿a alguno le es familiar este Vero? No sé, litio, sodio, potasio, berilio, magnesio. ¿Alguno de esos le es familiar en algún ejemplo? Calcio. ¿Dónde he escuchado el calcio? En en la medicina. El hierro. ¿El También en la hierro? medicina. Medicina. ¿Qué pasa si no tenemos hierro en nuestro cuerpo? Nos da Estamos. anemia. Tenemos principio de anemia. Pero obviamente el hierro es unas cantidades muy pequeñitas, porque si se sobrepasa, ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya tenemos el otro extremo. El calcio también de nuestros huesos. No sé, tienen a veces, o sea, se tienen un hijito, hijita, y van teniendo, pues eso van desgastando los huesos, porque obviamente las madres tienen esa facultad de dar sus nutrientes hacia los niños y hacia los bebés, y por eso también nosotros vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, son elementos que están en bajas concentraciones y se los va transmitiendo, ¿sí? ¿Algún otro, tal vez que no sea en el área de la medicina, algo ambiental, alguno que se le haga familiar? Ujú. Aluminio, tal vez, en el grupo 13. Sí, el aluminio. Ujú. El... Ok, ahí en cambio están los nombres, ¿sí? Donde dicen las familias de la tabla periódica, ahí están los nombres. Todos los que dijo arriba están detallados aquí y obviamente ahí están los grupos correspondientes, ¿ya? Los periodos, en cambio, ¿qué son? Si no son columnas, aquí tenemos, ¿cómo? Horizontal. Horizontales o filas, ¿sí? Entonces ahí tenemos Oh, estos elementos y van del 1 al 7. En el un caso están clasificados por su orientación, por sus características, aquí en cambio están por el nivel de energía, tal como lo menciona. Mientras más abajo esté, o sea, un elemento más abajo, más energía va a obtener. ¿Ok? Y el bloque ahí queda un poquito flojo la explicación. ¿A qué se refiere el bloque? perdón, ¿A qué se refiere el bloque? al grupo que está Vamos bajando, conformado, vamos bajando la imagen. el bloque. Normalmente Esto es un bloque. Esto exactamente. también es otro bloque y es ¿Cuáles son esos nombres de los bloques? Porque familia. a ver, la familia va de la 1 a la 18, cada uno tiene su nombre. Ya, de 1, 2, 3 Esta es hasta la el... familia. Este es el El periodo son las horizontales, del 1 al 7. periodo. Y los bloques, ¿cuáles son 4 bloques? ¿Cuáles son esos bloques? De aquí sí es importante que les dé por ahí están los nombres, las letras. S, D, I, P y F. Ajá, esas son las letras, ¿sí? ¿Qué representan? Ya les voy a explicar más adelante. Vamos a ir viendo muy rápidamente la estructura del átomo y tienen una orientación, ¿sí? Lo importante de aquí, ese último F, ¿qué característica cree que va a tener? Cuando dice, uno más arribita, dice bloque F, lantánidos y actínidos. Bueno, nombres raros, ¿cierto? Pero ahí dice una Siempre característica. Tierras raras y metales radioactivos. qué ejemplos o qué aplicaciones creen que pueda darse de estos elementos de aquí, de esos del bloque F.
Radioactivos, ¿a qué significarán? Radioactivos. Ver, La radio alguna vez se ha hecho tectónica. una placa, ¿cómo se llama? De los huesos, una radiografía, ¿no? No, nunca se ha hecho radiografías. Bueno, Radiografía, sí. ya. Para hacer las radiografías se utilizan materiales radioactivos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ver, o sea, atravesar la piel, que es cartílago, músculo y demás, y que solo se ve el calcio y todos los elementos del hueso. ¿Sí? Se utiliza un material radioactivo. También materiales de radioactivos como las bombas atómicas, es una aplicación que tienen, ¿sí? Entonces, las del bloque F, si ustedes tienen en la naturaleza estos elementos del bloque F en relativas altas concentraciones, que van a tener un problema ambiental muy grave, muy serio. Son elementos que en muy bajas concentraciones ya causan problemas a la salud. Ustedes me dicen, pero me hago una radiografía. Sí, pero ¿con qué frecuencia usted se haría una radiografía? ¿Cada 5 años, cada 10 años? ¿No es cierto? O sea, es muy lejano. Entonces, eso no va a afectar significativamente. Las personas que trabajan allí sí son sometidas a esta radiación y tienen una protección adecuada. ¿Ok? Entonces, del bloque F, cuando tienen una tabla periódica, hasta los nombres son raros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta tal vez? Sí, bueno, no. Dani, Edith o Jesse, ¿no? ¿Está todo claro? Ok, listo, gracias, Vero. Bueno, nomás dejar de compartir. No sé si le hizo presentación, pero bueno, puede completarle con una presentación. PDF, la Ya, otra. listo, Edith, ya le voy a revisar. Ok, vamos con la última exposición que sí avanzamos. Y vamos con Jesse. Tabla periódica, pero ahora vamos a las propiedades de esos elementos. Inge, buenas noches. ¿Será que usted puede compartir la pantalla? Lo que pasa es que yo solo recibo clases en el celular. A ver, ya, deme un segundito. A ver, es que estaba. Dame un segundito, solamente lo voy a poner aquí. A ver. Listo, Jessy. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Inge. Bueno, a mí me tocó el tema tabla periódica
y propiedades de electronegatividad, atómico, energía de ionización. La siguiente, profe. Dice, la tabla periódica, comprendiendo las propiedades químicas. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química que organiza los elementos según sus propiedades y proporciona una base para comprender su comportamiento químico. Este documento explora las propiedades claves de la tabla periódica, como la electronegatividad, el radioátomo y la energía de ionización. Y como esas propiedades varían a lo largo de la tabla, además, se examinarán los factores que influyen en estas propiedades y cómo se pueden aplicar para predecir el comportamiento químico de los elementos. Definiciones de electronegatividad. Dice, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en un enlace químico. Se mide en la escala de Pauling, donde el flúor es el elemento más electronegativo. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos enlazados determinan el tipo de enlace que se forma: covalente polar, covalente no polar o iónico. Dice, tendencias periódicas de la electronegatividad. El aumento a través de un periodo. La electronegatividad generalmente aumenta de izquierda a derecha a través de un periodo en la tabla periódica. Esto se debe al aumento de la carga nuclear efectiva, lo que significa que los electrones de valencia están más fuertes atraídos por el núcleo. Disminución hacia abajo de un grupo. La electronegatividad generalmente disminuye a medida que se descienden en un grupo en la tabla periódica. Esto se debe al aumento del radio atómico y el efecto de apantallamiento, lo que significa que los electrones de valencia están menos fuertemente atraídos por el núcleo. Las excepciones, hay algunas excepciones a estas tendencias generales. Por ejemplo, la electronegatividad del galio es ligeramente mayor que la del aluminio, aunque el galio está debajo del aluminio en el mismo grupo. Factores que afectan la electronegatividad. La carga nuclear afectiva. Una mayor carga nuclear efectiva atrae más fuerte a los electrones, aumentando la electronegatividad. Los átomos con más protones en su núcleo tienen una mayor carga nuclear efectiva. El radio atómico. Un radio atómico más pequeño significa que los electrones están más cerca del núcleo, aumentando la electronegatividad. Los átomos más pequeños tienen una mayor atracción nuclear. Configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo también afecta su electronegatividad. Los átomos que están cerca de completar su capa de valencia son más electronegativos. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la electronegatividad. Ahí está la fórmula, cómo podemos, dice, aquí tenemos la pequeña fórmula que es AN, que es igual a Na menos NBI, donde los electrones, donde la ANA y NB son las electronegatividades de los elementos. Y ahí, por ejemplo, tenemos la electronegatividad del oxígeno, que tenemos 3 O's, que equivale a 3.5, y la electronegatividad del carbono, que son C, que equivale a 2.5. Tenemos el ejemplo del
AN es igual a ENO menos las siglas ENC, que viene a dar un resultado del AEN de 1.0. Esos dos se vienen a restar y sale esa cantidad de AN es igual a 1.0. Definiciones de la radio de atómicos. Dice la radio atómica es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos adyacentes del mismo elemento. A medida que nos movemos hacia abajo en un grupo, la radio atómico generalmente aumenta debido a la adición de nuevas capas de electrones. A medida que nos movemos de izquierda a derecha a través de un periodo, el radio atómico generalmente disminuye debido al aumento de la carga nuclear efectiva. Tendencias periódicas de la radio atómico. El aumento hacia abajo en un grupo, el radio atómico aumenta a medida que se desciende en un grupo debido a la adición de nuevas capas electrones. Cada nueva capa aumenta la distancia entre los electrones de valencia y el núcleo. La disminución a través de un periodo. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha a través de un periodo debido al aumento de la carga nuclear efectiva. La mayor atracción nuclear reduce el tamaño del átomo. Efecto de apantallamiento, dice, los electrones internos apantallan a los electrones de valencia de la carga nuclear completa, lo que afecta el radio atómico. El apantallamiento reduce la atracción nuclear efectiva. Factores que influyen en el radio atómico. Dice, la carga nuclear. Una mayor carga nuclear atrae más fuertemente a los electrones, disminuyendo el radio atómico. Los átomos con más protones en su núcleo son más pequeños. El apantallamiento de los electrones internos reduce la atracción nuclear efectiva, aumentando el radio atómico. Un mayor apantallamiento resulta en átomos más grandes. Número de capas. A medida que aumenta el número de capas de electrones, también aumenta el radio atómico. Cada nueva capa añade distancia entre los electrones de valencia y el núcleo. Definiciones de energía de ionización. Dice, la energía de ionización es la energía necesaria para remover remover un electrón de un átomo en estado gaseoso. La primera energía de ionización es la energía necesaria para remover el primer electrón. La segunda energía de ionización es la energía necesaria para remover el segundo electrón, y así sucesivamente. La energía de ionización aumenta a medida que se remueven más electrones. Tendencias periódicas de la energía de ionización. El aumento a través de un periodo. Mayor carga nuclear efectiva dificulta la remoción de electrones. Disminución hacia abajo en un grupo. Mayor radio atómico y apantallamiento facilitan la remoción de electrones. Excepción. Repulsión electrónica explica excepciones como la del oxígeno. Factores que determinan la energía de ionización. La carga nuclear efectiva. Una mayor carga nuclear efectiva aumenta la energía de ionización. Los electrones están más fuertemente atraídos al núcleo, lo que requiere más energía para removerlos. El radio atómico. Un radio atómico más pequeño aumenta la energía de ionización. Los electrones están más cerca de un núcleo y por lo tanto son más difíciles de remover. El apantallamiento.
un mayor apantallamiento disminuye la energía de ionización. Los electrones internos apantallan a los electrones de valencia del núcleo, facilitando su remoción. Configuración electrónica. La configuración electrónica influye en la energía de ionización. Los átomos con configuraciones electrónicas estables, como las capas llenas o semillenas, tienen energías de ionización más altas. Aplicación de las propiedades de la tabla periódica para predecir el comportamiento químico. Dice la reactividad. La electronegatividad puede predecir la reactividad de los elementos. Los elementos con alta electronegatividad tienden a ser oxidantes fuertes, mientras que los elementos con baja electronegatividad tienden a ser reductores fuertes. Tipo del enlace. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos pueden predecir el tipo de enlace que se formará: iónico, con gran diferencia, y covalente polar, diferencia intermedia, o covalente no polar, pequeña diferencia. Propiedades ácidas básicas. La energía de ionización y la electronegatividad pueden influir en las propiedades ácidas y básicas de los óxidos de los elementos. Los óxidos de los elementos con alta electronegatividad tienden a ser ácidos, mientras que los óxidos de elementos con baja electronegatividad tienden a ser básicos. Aprovechando los conocimientos de la tabla periódica, la tabla periódica es una herramienta increíble para entender cómo funcionan los elementos químicos. Nos ayudan a predecir cómo reaccionan los elementos, qué tipos de enlaces pueden formar y cómo se comportan en diferentes situaciones. Comprender estas ideas es clave para estudiar química y resolver problemas en ciencias y tecnologías. En resumen, la tabla periódica no es solo un listado, sino un mapa que nos muestra cómo están conectados los elementos. Con esos conocimientos, los científicos pueden crear nuevos materiales, explicar reacciones químicas y encontrar soluciones innovadoras. Esa ha sido toda mi exposición. Ok, gracias, Jessie. Aquí tiene este video, ¿no es cierto? Supongo que es... Dije, pero no, yo no lo pude abrir, Inge, realmente, pero ya de todas maneras lo coloqué ahí, pero yo no lo pude abrir, realmente, les soy sincera. Déjame apuntarle. Mm, mm. Les voy a poner los cables audífonos para que puedan escuchar. Hablar de las propiedades periódicas, por supuesto, de la tabla periódica de los elementos químicos. Así que no te despegues porque... Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy David Córdoba. Para saber cuánto les falta. Bienvenido. Que varían gradualmente al avanzar o retroceder dentro de la tabla periódica. Son varias, pero hoy vamos a hablar específicamente de estas cuatro que me parecieron las más importantes para recordar. Y son radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y Vamos a comenzar entonces a hablar del radio atómico. El radio atómico es una propiedad muy importante porque nos habla de la idea del tamaño de los átomos. Cuando los átomos son tan pequeños, hasta hoy no me entero todavía de que se haya creado una máquina que pueda medir por sí sola el tamaño de los átomos. Entonces, a lo que se recurre es a medir el radio atómico, que para eso sí hay mecanismos y métodos para poder lograrlo.
Entonces, el radio atómico corresponde a la distancia que hay entre el núcleo del átomo y los electrones del último nivel de energía. En ese orden de ideas, el radio va a aumentar al bajar en un grupo y va a disminuir al ir avanzando hacia la derecha en un periodo. Pero ¿por qué aumenta y por qué disminuye de esta forma? Pues tiene una lógica. Al bajar en un grupo, al ir hacia abajo en un grupo, los niveles de energía irán aumentando. Por eso, entonces, los elementos que se encuentran más abajo tienen más niveles de energía y por lo tanto serán más grandes. Pero ¿por qué disminuye cuando vamos hacia la derecha? Pues hacia la derecha van aumentando los electrones y también los protones y por lo tanto va aumentando la atracción entre ellos, haciendo que esas capas electrónicas vayan acercándose un poquito más hacia el núcleo, haciendo el átomo un poco más pequeño. Así que, en resumen, el radio atómico oigo en los grupos y hacia la derecha disminuye atómico. Ahora hablemos de la energía de ionización o también llamado el potencial de ionización. La energía de ionización es la energía que se necesita para poder separar a un electrón, pueda separarse de su capa donde está girando. Supongamos que este es el núcleo y que aquí tenemos un electrón. Se necesita una energía. Esa energía debe incidir sobre ese electrón para hacer que pueda ser retirado. Esa energía se llama energía de ionización y va a aumentar en los grupos hacia arriba y también va a aumentar en los periodos hacia la derecha. En ese orden de ideas, el elemento con mayor energía de ionización, sin contar los gases nobles, porque estos pues, son muy estables y no se convierten en iones, será el flúor que se encuentra en el grupo 7 y el periodo 2. Y el que menos energía de ionización tiene o tendrá será el francio, que se encuentra en el grupo 1 y periodo 7. La afinidad electrónica se entiende como la energía que se libera cuando a un átomo neutro se le agrega un electrón. Es todo lo contrario que se liberaba o se necesitaba, energía para poder separar un electrón. Aquí se libera electrón a un átomo neutro. En la energía de ionización se convertía el átomo neutro como decir, en un ion cargado positivamente. Ahora, en la afinidad electrónica, queremos que ese átomo neutro con carga iónica, la afinidad electrónica en un grupo y hacia la derecha en los periodos. Así que coincidirá con que el elemento con mayor afinidad electrónica será el flúor y el que menos afinidad electrónica tiene. Y por último, hablemos de la electronegatividad, una propiedad muy importante porque se necesita conocer para entender los enlaces químicos. La electronegatividad es la capacidad que tiene cada átomo para atraer hacia sí mismo sus electrones. Va a aumentar también como la energía de ionización y como la afinidad electrónica hacia arriba en un grupo y hacia la derecha. Entonces, esta tanda de propiedades periódicas. Recordemos, radio atómico aumenta hacia abajo y demás aumentan hacia arriba y hacia la derecha. Yo soy Yamil Córdoba y esto es la química de Yamil. Nos vemos en... Ok, a ver, entonces... Listo. A ver, había algunos temas, conceptos que obviamente vamos a profundizar un poquito. Yo creo que ya el día de mañana. Pero, Jessy, a ver, algo que señalar, algo que mencionar acá.
Estas propiedades, ¿cuál cree que sea la importancia que tiene que ver desde el punto de vista ambiental? Yes, todas estas propiedades que mencionó. ¿Cuál cree decir de la, a ver, habló de la electronegatividad, electronegatividad, por ejemplo, el radio atómico, tendencias periódicas, energía de ionización. ¿Cuál de estas propiedades o cuál sería un ejemplo o aplicación en temas ambientales? A ver, te voy a ayudar un poquito. En la electronegatividad mencionó algo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de qué mencionó sobre la diferencia? ¿Daba qué tipo de enlace? No le escuché bonito, Inge. A ver, le decía, en el ejemplo que mencionó, o la aplicación que tiene de la electronegatividad, qué mencionó que era lo visible de la electronegatividad? ¿O qué se podría sacar de información cuando se tiene la electronegatividad? Mencionó que se hace con la escala de Pauli, que va del 1, bueno, van valores del 1 al 4. Está, se mide la escala de Pauli, donde el flúor es más electronegativo. ¿Qué dice? Que le va a permitir determinar un tipo de enlace. ¿De qué tipo? ¿Qué dice que dice? ¿No? ¿No alcanza a ver? Por ejemplo, ahí dice de covalente polar Ujú. y covalente no polar o iónico. Ya, o sea, uno es covalente polar, otro es covalente no polar y otro es iónico, ¿ya? El agua tiende a ser polar, por eso puede disolver muchas sustancias, muchas sales y demás, ¿sí? Pero aún así no es que va a disolver todo. En cambio, el aceite es una sustancia no polar, ya vamos a ver su estructura más adelante. Entonces, esa estructura no polar hace que no tiene carga, ¿sí? Cuando tienen polaridad es como tener un imán, ¿sí? Si han tenido un imán, ¿no es cierto? Han visto que se pone de un lado, pues atrae unas cargas. En este caso, el aceite es no polar. ¿Se mezclan o no se mezclan el agua y el aceite? No, el agua queda abajo y el aceite queda arriba. Ujú. Y la explicación lógica, a pesar de ser dos líquidos, es que son polaridades diferentes. A diferencia de si pusieran agua y alcohol. El agua y el alcohol tiene polaridad, por eso es que cuando ponen una bebida alcohólica, por ejemplo, y un juguito, ¿qué va a pasar con eso? Pues se mezcla, ¿cierto? No va a quedar ahí por fases, ¿no? Quedan mezclados. ¿Por qué? Por la polaridad. ¿Y a qué se debe esto? A estos enlaces covalentes. En temas de contaminación pasa lo mismo, como se había dicho. Si es visible, si tiene polaridad, pues va a tener esa característica. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, esa podría ser una aplicación, ¿sí? Vamos a ver el día de mañana un poquito más de detalle de lo que son los átomos para un poquito entender más este tema de la tabla periódica y por consiguiente ver la nomenclatura. Si la idea es en esta semana completar esto, el tema de nomenclatura, para lo cual, ay, antes de ir cerrando, mm, ya les voy a colocar aquí las presentaciones que ustedes subieron en la prueba que tenemos al final, en la unidad 3 la siguiente semana. Ahí pues va a haber la evaluación de esas exposiciones, ¿sí? Van a estar aquí colocadas. Descárguense. Listo, ¿cómo está Emi? Buenas noches, Vicky ya se ha conectado.
Bueno, les estaba pasando el video de las exposiciones que tiene que realizar. No sé si usted tal vez está lista con su exposición para ver más bien avanzar con eso. Amy, no, no está por acá. Bueno, entonces voy a seguir avanzando. Sí, entonces, voy a ver un poquito sobre lo que es el átomo. Bueno, vamos a ir avanzando con respecto al átomo y le voy a pasar esta clase. Em, Se puede hablar históricamente de la estructura atómica, ¿sí? Pero vamos a irnos centralmente en lo que está conformado, ¿sí? Entonces, átomo, vamos a poner aquí como un tema el átomo. El átomo. ¿Cómo podríamos definir el átomo? ¿Quién quisiera dar una definición de átomo? ¿O qué se les ocurre que puede ser átomo? De lo que yo me recuerdo, profe, o sea, lo que veo en el colegio es como la unidad más pequeña de una materia. Ujú. Una muy buena definición, ¿sí? Es la cantidad, lo pongo entre comillas, más pequeña de lo que está conformado la materia. Les digo entre comillas porque esto fue una definición realizada hace en 1800 más o menos. Años después igual se fueron descubriendo partículas más pequeñitas que el átomo, ¿sí? Pero podría ser una muy buena definición. La cantidad más pequeña de lo que está conformado la materia. Todos estamos conformados por átomos, sí, absolutamente todos. La ropa que usamos, nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello, ojos, lentes, la computadora. Si nos vamos al nivel más pequeñito, son átomos. Y de eso, pues obviamente hay más pequeñas. Durante varios años se hicieron, mejor dicho, muchas investigaciones para ver qué forma tiene esos átomos, ¿sí? Estoy hablando de 1800, por esos años, obviamente la tecnología no estaba muy, o sea, para la época, pues no era muy, no se podía predecir incluso cómo era, sino en base a experimentos, y pues habían varios criterios, ¿no? Alguno decía que era como un pudín de pasas, o sea, no sé si han visto estos pastelitos que tienen pizcas de chocolate la parte superior. ¿Sí? Se imaginaban que era así, una masa compacta y en la parte de arriba unos elementos que se le asemejan a las figuras de chocolate que tienen unas ligeras cargas. ¿Sí? Pero lo importante es que en el modelo que se estuvo planteando y lo que vamos a tener como referencia es que el átomo
está conformado por un núcleo y por unas órbitas. Y podría ser una órbita. Entonces también en su cuadro tal vez se les haga más fácil. Ahí. Entonces, en la parte central, voy escribiendo con este lápiz. En el centro vamos a tener aquí un núcleo. ¿Sí? Y el núcleo va a estar conformado. Vamos a tener los protones y los neutrones. Los protones son partículas más pequeñas que el átomo, pues obviamente porque el átomo es toda esta estructura, el protón va a ser algo más pequeño, pero son partículas positivas, o mejor dicho, partículas con carga positiva, es el término correcto, carga positiva. Y los neutrones son partículas con carga neutra, o mejor dicho, sin carga, partículas sin carga eléctrica. Carga positiva, ya. Y alrededor de esto están circulando los electrones. Y lo voy a poner con color rojo. Y pues hay diferentes modelos. Había una que decía que era totalmente circular, otro que era en forma elíptica. Bueno, se puede profundizar un poquito más a detalle, pero vamos a quedarnos hasta este concepto. ¿Sí? Neutrones y los electrones son partículas con carga negativa. Aquí a los electrones le vamos a simbolizar con la letra E minúscula y con un negativo en la parte como exponente. Estos son los electrones. A los protones se les representa con y a los neutrones con la letra N y con un cero como exponente. Los neutrones va a ser N con un cero como subíndice. A los protones con una P y un signo más. Y a los electrones con una I con un signo menos. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta. Entonces tenemos en el núcleo, pregunta de prueba incluso, ¿qué hay en el núcleo? Protones con carga positiva, neutrones con carga neutra. Y alrededor están circulando electrones. ¿Sí? Están moviéndose electrones. Tienen a veces unos modelos de forma circular, otros de forma elíptica. Pero bueno, con que tengamos esto claro. Y pues en función, aquí hay unos principios. ¿Sí? Vamos a ir colocando acá. Un átomo neutro es aquel que tiene el mismo número de protones que de electrones. ¿Sí? Un ion, que lo vamos a llamar cation, es un átomo que ha perdido electrones. Por lo tanto, los protones van a ser mayor que los electrones. Y un ion, que vamos a llamar anión, es un átomo que ha ganado electrones. Es decir, los protones son menores que los electrones. Me voy a decirles aquí punto seguido. Tienen carga positiva los de aquí. Positiva. Y los de acá tienen carga negativa. Listo. Entonces, cuando en un átomo tengo el mismo número de protones y el mismo número de electrones, el átomo es neutro. Si ganan electrones, se llama anión.
y tiene carga negativa. Y si pierde electrones, se llama catión y por lo tanto tiene carga positiva. ¿Sí? Los protones nunca entran en interacción, no es que ganan protones, sino solamente los electrones, es decir, las cargas negativas, los que están allí circulando. Y es más lógico, ¿no es cierto? El núcleo está ahí compacto y los electrones están moviéndose. Estos son más probables de que se vayan a otro átomo para que se carguen positivo o negativamente, o reciban electrones, ¿sí? Ah, qué pena está, ya les... ¿Cómo seguimos? ¿Preguntas hasta aquí? Me dicen no si no está claro. Como digo, tenemos que tener esto sumamente clarito. Vamos con, vamos avanzando. Entonces, en el núcleo tenemos esto, los electrones son los que están en movimiento. Ahora, en función de cuántos electrones y protones se tienen en un átomo, son cómo van apareciendo en la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, el primer elemento, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el que tiene el elemento más pequeñito? Un protón, un electrón. Protones y electrones. O sea, los elementos químicos son aquellos que van a estar conformados por protones y electrones. Ya, entonces lo que les digo es, el primer elemento, el elemento uno, el primer elemento es el conformado por un protón y un electrón. ¿Ok? Con los neutrones nos vamos a quedar ahí, ¿sí? No les vamos a estudiar un poco más a detalle. Eh, Ahí surgen los términos, los conceptos de isótopos para sustancias radioactivas y demás, pero como digo, quiero ir ya directamente a la nomenclatura, entonces esta parte vamos a ir más rápido. Así, entonces, lo único que vamos a interactuar son protones y electrones. Entonces, el primer elemento que está conformado por un protón, un electrón, y bueno, hay neutrones allí, siempre en los átomos hay neutrones, eh, se llama hidrógeno, cuyo símbolo es la letra H mayúscula. ¿Sí? Ese es el primer elemento. El primer elemento es conformado por un protón y un electrón y se llama el hidrógeno. Es decir, que en el núcleo hay un protón, hay una cantidad de X de neutrones y hay un electrón que está dando ahí la vuelta. El siguiente elemento es el helio, que tiene dos protones, dos electrones. Y así sucesivamente van a ir incrementando. ¿Sí? Tal vez tienen de casualidad una tabla periódica a la mano. ¿No? ¿No todavía? Sí. Tienen una tabla periódica. En una tabla periódica, esto se define como el número, lo que digo es uno, ¿no es cierto? El número atómico representa número de protones.
Entonces yo digo, un átomo, el elemento que tiene un número atómico de 6. Entonces voy a copiar aquí una tabla periódica. Una imagen para que lo podamos ir viendo. Vamos a ver si me puedo pegar acá. Voy a pegar aquí al ladito. Aquí abajo voy a pegar una tabla periódica. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que los números van, ¿no es cierto? El hidrógeno en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, tiene el número 1. En el otro extremo de la tabla periódica está el helio, que tiene el número 2. Siguiente fila tiene el 3, berilio 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver en la pizarra? ¿Sí? Ok. Entonces le digo, ¿cuál es el elemento cuyo número atómico es 8? ¿Cuál sería ese elemento? El oxígeno. Correcto, el oxígeno, ¿no es cierto? Le vemos en la parte superior, tiene 8. ¿Cuántos protones tendrá ese oxígeno? ¿Qué les digo aquí? El número atómico representa el número de protones. Entonces, ¿cuántos serán? Lo repito. Veo en la tabla periódica el número atómico 8, ¿no es cierto? Me dice que es del oxígeno. Listo. Este átomo de oxígeno, ¿cuántos protones va a tener? ¿Cuántos tendrá? El número atómico representa el número de protones. Para el átomo del oxígeno, ¿cuántos protones tendrá? Para el oxígeno, el número atómico se representa con la letra Z. Z dice que es 8. Yo les pregunto, ¿cuántos protones tiene? ¿Qué me dice Did? ¿Cuántos protones tendrá el oxígeno? No le entiendo bien todavía. A ver, vamos nuevamente. Sí, sí se ve la pizarra, ¿no es cierto? No sé si le alcanza a ver el número atómico del oxígeno. Sí, está en la parte superior derecha. Ya. ¿Ya? Ese número 8 que está arriba Ujú. representa el número atómico. Y el número atómico, con tal como les pongo acá, el número atómico representa el número de protones. ¿Qué son protones? Las cargas positivas. Entonces, si el oxígeno tiene un número atómico de 8, ¿cuántos protones va a tener? El mismo número Z, el mismo número, 8. 8. El mismo número 8, porque el número atómico representa el número de protones. ¿Sí? Si nos vamos a otro elemento, digamos, voy a marcarle a este. Voy a hacerle con rojo para que se vea mejor. A ver, Jesse, este átomo que le estoy marcando aquí, que se llama zinc, este es el átomo de zinc. ¿Cuánto es el número atómico y cuántos protones tendrá? 30. Correcto, 30. ¿Y protones? Igual 30. Igual 30, correcto. ¿Por qué? Porque los protones representan ese número Z. Hey, vamos a complicarlo un poquito más. ¿Cuántos electrones vamos a tener aquí? Entonces, ¿qué les puse aquí? Si el átomo es neutro, es decir, no tiene carga, los mismos protones son los electrones. Entonces, como el átomo es neutro, el oxígeno está neutro, no tiene carga, los electrones, ¿cuántos electrones tendría? Dani, ¿cuántos electrones tendría este átomo de oxígeno? O sea, le tenemos que sumar. No, tiene 8. ¿Por qué?
porque es de la misma cantidad de protones. Si el átomo es neutro, es decir, no tiene cargas, los electrones son los mismos que tienen los protones. Para el zinc, Vero, ¿cuántos electrones tendría este átomo del zinc? El zinc está neutro. 30. Correcto, 30. Neutro. ¿Por qué? Porque no hay cargas, ¿sí? Por lo pronto no le estamos poniendo carga. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Yo no, la verdad. Me perdí desde el principio. A ver, vamos de nuevo. Entonces, el átomo está formado, vamos desde la parte de arriba de la pizarra, ¿sí? El átomo es la parte más chiquitita. En el núcleo tenemos los protones, que son cargas positivas, y los neutrones que no tienen carga. ¿Ya? Los neutrones, digamos que solo lo dejamos ahí como concepto, no nos vamos a confundir, ¿ya? Los protones están en el núcleo y los electrones están circulando alrededor de ese núcleo, ¿ya? Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. ¿Hasta ahí estamos claros, Edith? ¿No? A ver, sí le puse una pantalla donde está ahorita la pizarra donde está el núcleo. Sí, ¿qué significa la E y qué significa la P? O sea, todos, la P, la N y la E. La E significa electrones. ¿Y cuáles son esas? En la tabla periódica, ¿cuáles son esas? En la tabla periódica no se las ve. Hay que inferir, o sea, hay que predecir en función del número atómico. Lo que tiene la tabla periódica son los protones, o sea, los de carga positiva. Esos son los que tiene la tabla periódica. ¿Ya? Ese número que está en la parte superior izquierda, ese número corresponde al número atómico, que en otras palabras es el número de protones. ¿Ya? Es decir, cuántas cargas positivas tiene ese núcleo. Entonces, el núcleo del oxígeno tiene 8 cargas positivas en el núcleo. El átomo del zinc tiene 30 cargas positivas en el núcleo. Y así, yo voy añadiendo una carga positiva y va subiendo a otro átomo y a otro átomo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la letra P con el signo más, para que recuerden que es protón, es eso. Ponle sal. ¿Hasta ahí estamos claros? Edith. Sí, más o menos todavía. Ya. A ver, el núcleo, haga cuenta que es como un huevo, digamos, ¿ya? Un huevo. Entonces, en la parte central, la yema, es el núcleo, ¿sí? Y en ese núcleo van a estar cargas positivas, que se llama protón, y cargas negativas, y cargas neutras, ¿ya? Cargas positivas, protones. Alrededor de ese huevo, como formando esa forma elíptica, están electrones. Hagan cuenta que hay un granito de arena que va circulando. Esos se llaman electrones, ¿sí? Tiene esa forma. Van girando, girando, girando. Esos tienen carga negativa. ¿Ok? Así es como está estructurado el átomo. Así todos los elementos del mundo, del planeta, del universo, tienen átomos y tienen esa estructura. Núcleo y electrones. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Ya, entonces lo negativo es ahí en zinc, el 30, digo lo positivo, y lo negativo también es lo mismo, 30, Sí, ¿por el qué? mismo número. Sí, ¿por qué? Porque el átomo está neutro, es decir, no tiene cargas. Y ahora complicarle con las cargas, como que les dije que revisen las valencias. ¿Por qué? Porque necesitan interactuar los átomos. Entonces, por lo pronto, intentamos los neutros. Cuando están neutros, mismo número de neutrones, mismo número de protones. ¿Sí? Protones, carga positiva que están en el núcleo, y electrones, carga negativa que están alrededor del núcleo. ¿Sí? A ver, vamos con otro elemento. A ver, cogemos. A ver, está Y mismo. que dice Lalu, está 57, 71, esos dos números, ¿cómo se les hace? ¿Cuál 57, 55, 57? El que está, dice, LA. sí, ajá. Ya, hagámosle como usted mismo, el LA. ¿Ya? Entonces es un átomo, voy a coger el LA que se llama lantánido. Uy, No, el que está más arriba, que están de blanco, los cuadritos están de blanco, ya, que tienen dos números ahí mismo. ya. Sí. Este de acá, mira, aquí abajo, pero hacia atrás. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que el del LA, que es este lantánido, hasta el LU
no recuerdo cuál es el símbolo del LU, pero toda esta fila está hacia atrás. ¿Sí? Eso es una figura como en 3D. Me de cuenta como tengo aquí una cajita, ¿no? Esta cajita, digamos. ¿Ya? Entonces tiene B del un lado y B del otro lado. Pero justo en un cajoncito le dice que va hacia atrás. Entonces, ¿qué va a tener? Para atrás unos átomos. ¿Sí? Eso se refiere. El LA-LU. Entonces, no le voy a coger el LA-LU. No, digamos, solamente vamos a cogerle al LA. Entonces, lantano se llama. Lantano. Tiene un Z. El Z es representar el número atómico, ¿sí? Es el que está aquí arriba, que es el número 57. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos protones y cuántos electrones tendrá ese átomo? ¿Cuál? El ND, El LA. el LA, tiene 57. Ujú. Tiene 57, tanto protones como electrones. ¿Sí? Estamos claros, ese es el mismo número. Uy, se me está llevando. No se le lleven a la tabla periódica. Ya. ¿Ya? Ya, entonces estamos más claros, ¿no es cierto? Entonces veo en la parte superior, justamente aquí el ejemplo dice el boro, ¿no es cierto? A ver, aquí nos dice el boro. En la parte inferior está el nombre. Entonces, en la parte superior dice que es el número atómico. Y recuerden que el número atómico representa los protones, ¿ya? Esta de masa atómica vamos a dejar un momento. Más adelante vamos a explicar esto del boro. Entonces, por lo pronto, en una tabla periódica le vamos a ver el símbolo, el nombre en la parte de abajo de una tabla periódica básica. O sea, me refiero a sencilla porque no hay mayor información. Listo, vamos ahora con los iones, ¿ya? Los átomos, exceptuando toda la última columna, la familia 18 que ayer nos explicaba Vero, toda esta columna 18, todos estos se llaman gases nobles. ¿Y por qué se llaman gases nobles? Porque, ¿se acuerdan en la época colonial, ¿no es cierto? En la época de la realeza, los nobles eran aquellas personas que pues no tenían contacto con los demás, se tenían como aires de grandeza, ¿no es cierto? Entonces un poco esa ideología se le puso ese nombre porque estos elementos no reaccionan fácilmente. O sea, de hecho, salvo el xenón y el criptón, el xenón y el radón, todos estos no reaccionan para nada, o sea, son neutros. El helio, por ejemplo, en los globos de las fiestas infantiles, ese helio nunca va a reaccionar con nada, ¿sí? Va a estar allí, se llama noble porque no va a reaccionar, ¿sí? Pero todos los demás átomos, absolutamente todos los que ven aquí en la tabla, van a interactuar. Es decir, los electrones, que son las estructuras más externas, van a empezar a mezclarse, ¿ya? Hagan de cuenta, les voy a hacer esta analogía. No sé si ustedes utilizan o utilizaron los audífonos que eran de cablecito con los cositos para ponerse. Sí, Ya, sí. entonces, si ustedes no tenían en un lugar, ustedes le ponían en el bolsillo o ponían en la cartera o ponían en cualquier lugar, ¿qué pasaba con esos audífonos? ¿Qué les pasaba? Se quedaban tal cual, ustedes sacaban y listo, se ponían o tenían que empezar a desenredar ahí. ¿Se usaron o no usaron? Ahorita están los inalámbricos y bueno, pues eso ya no se tiene ese problema, ¿no? Bueno, yo como los doblaba bonito, tal como los doblaba, los desdoblaba. Pero si no les hablaba bonito, ¿qué pasaba? Estaba todo un enredadero. Es un enredadero que tocaba morirse de coraje para desenredar. Ya. Lo mismo pasa con los átomos, ¿sí? Hagan de cuenta que esas, donde van las orejas, son los electrones. Entonces, como no hay un orden que va a empezar, pues se van a mezclar, se van a mover unos con otros y se hace todo un ovillo, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que eso mismo ocurre con los átomos. Digamos que solo tenía 2 electrones. Ahora imagínense un átomo que tenga 57 electrones, o sea, 57 pepitas, ¿no es cierto? O sea, esa cosa se va a hacer algo sumamente fuerte de que se va a enredar, ¿no es cierto? Y si se ponía, por ejemplo, alguien les prestaba unos audífonos y mezclaban los dos, pues, se hacía todo algo complicado, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ocurre en la naturaleza, si trata de interactuar, porque obviamente hay un movimiento allí. Entonces, eso es lo que aparentemente hay un desorden, en realidad sí hay una secuencia, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la tabla periódica. Todos estos elementos de la familia 1A o la familia 1, que ya nos decía Vero,
¿Cuáles son estos elementos? La H de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Su característica es que van a donar un electrón, o sea, van a ceder fácilmente un electrón. Por ejemplo, el sodio tiene un Z de 11, Z igual a 11. Este es el elemento sodio. Entonces, como tiene, ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuántos protones y cuántos electrones? Átomo neutro, los mismos, ¿no es cierto? 11 protones y 11 electrones. Como les digo, toda esta familia tiene la particularidad de ceder un electrón. Solo electrones se pueden ceder o recetar, nada de protones. ¿Sí? Si pierde un electrón, porque lo donó, ¿cuántos electrones quedaría? ¿En cuál ejemplo? En el del sodio, aquí estoy, justo abajito de la tabla periódica, si le bajan la pizarra, ahí estoy haciendo el Quedarían ejercicio. 10. 10 electrones, correcto. Y por lo tanto, este sodio ya no tiene las mismas cargas positivas y negativas. Ahora tiene una carga positiva más. O sea, su carga va a ser más 1. ¿Sí? Repito. Uy, no le me voy a tocar. A ese sodio que tiene un número atómico de 11, neutro, su característica es que va a donar un electrón. Dona un electrón y entonces tiene 11 cargas positivas, 11 protones, 10 cargas negativas, matemáticamente 11 positivo y 10 negativa me da más 1. Entonces el sodio tiene una carga de más 1 y le va a ocurrir eso a toda esa columna. ¿Sí? Esa particularidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Bien? Y lo mismo, a la familia 2, ¿por qué se llama 2A? Porque va a donar 2 electrones. Por lo tanto, se va a cargar con más 2 y así sucesivamente. Pero esto va a tener un límite. ¿Sí? Ahí son las propiedades que yo nos mencionaba de la tabla periódica, con qué facilidad recetan esos electrones y con qué facilidad dan esos electrones. El otro lado, el elemento flúor, voy a hacerle con este azul. Vamos a cogerle a este elemento flúor, ¿ya? Este flúor tiene un número atómico de 9, ¿no es cierto? Porque está en la posición, puede ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, pero ¿cuántos protones y cuántos electrones va a tener este? El átomo neutro. 9, ¿cierto? 9. 9, correcto, ¿no es cierto? Estamos en el átomo neutro, pues ambos son 9. Desde aquí, prácticamente, a ver, vamos a cogerle aquí una línea. Esta línea roja. Prácticamente estos elementos de acá, haciéndole como una... No, ¿cómo le ves? Más o menos estos elementos están aquí. Los encerré en color rojo. Voy a pintar ¿no? Para que le vean. Una de sus características es que en lugar de donar, van a recibir electrones. ¿Sí? Este de aquí va a recibir un electrón, la fila siguiente va a recibir 2 electrones y así sucesivamente. ¿Sí? Son pocos elementos, pero hace que tengamos una gran cantidad de combinaciones. Entonces, el flúor, como les digo, en lugar de recibir X cantidad de electrones, de donar, más es fácil que reciba. ¿Sí? Bueno, también puede donar, sí, hay unas ciertas excepciones. Entonces, el flúor, lo que les digo es que va a recibir un electrón. Por lo tanto, ¿cuántos protones y cuántos electrones? Protones nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a hacer en el mismo átomo. Entonces vamos a tener 9 protones. Pero si recibe un electrón, ¿cuántos electrones va a tener ahora? 10. Correcto. 10. Y si matemáticamente le tengo un más 9 y le tengo un menos 10, porque recuerden que electrones son cargas negativas, o matemáticamente menos 10, ¿cuánto me daría 9 menos 10? 1, pero ¿y con qué signo?
negativo, Con el signo menos. Sí. con el signo menos, menos 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que les puse en la parte de arriba, que es un cation, aquel átomo que que perdió un electrón y se cargó positivamente. Fíjense, de 11 electrones bajó a 10 y se cargó positivamente. Y en cambio, un anión es aquella sustancia que ganó un electrón y se cargó negativamente. Preguntas hasta aquí. Inge, los positivos son cation y negativos son los anión. Correcto. Ujú. Entonces, si ve que tiene una carga más 3, ¿qué significa? No que ganó 3 protones. Recuerden, los protones no hay una interacción de los protones, sino más bien es que perdió 3 electrones. Por eso se carga positivamente. Y si veo que un átomo tiene menos 5, ¿qué significa? Que recibió 5 electrones. Por eso se cargó negativamente. ¿Ya? Solo electrones estamos interactuando. Preguntas, ¿estamos claros? Pero Jessy, Dani, Edith. Profe, yo realmente le estoy poniendo poca atención porque estoy un poquito que ando con dolor de cabeza. Ya. Ok. No, Sí, no sé. después reviso la clase y Ya, no se preocupe. Igual estoy con las dudas, ¿ya? ya. Listo. Ahora, vamos a la tabla que les había dicho que vamos a ver, ¿ya? Entonces, a ver, a ver, si se descargaron la tabla de valencias, les había dicho ayer. Eso lo tenemos que tener descargado, ¿sí? O impreso, como ustedes gusten. A ver, me voy a ir a la segunda hoja de aquí de esta pizarra para que podamos, porque esta ya está bastante cargada, entonces vamos a ir a una pizarra nueva. Sí, no tengo otro lado. De esta tabla, ahorita ya un poco ya la tenemos con más información. Vamos a la página 2. Sí, estoy en la página 2, ya podemos irnos a la página 2 de este documento. Ya. Entonces, me pongo acá porque si no puedo compartir tu pantalla, se cierra la pizarra. No, se cierra la pizarra y todavía no quiero eso. A ver, entonces voy a ir poniendo acá con imágenes y les voy explicando en qué consiste. Les dije que ya vayamos a ir aprendiendo, pero ahora ya con un poco más de lógica. Sí, vamos a poner aquí tabla de Valencia. No es necesario que lo copien, más bien presten atención porque la tabla ya la tienen. Ahorita les voy a explicar esta tabla, ¿ya? Al menos esta parte no es necesario, como repito, que le copien, sino más bien que fíjese en la pizarra. ¿Sí? Entonces, sí se ve la pizarra, ¿no es cierto? Dice tabla de valencias, no metales. Tenemos por grupos, ¿sí? Estamos en la página 2, ¿no? De aquí de esta pizarra. Tenemos por grupos, ¿sí? El primer grupo se va a llamar los no metales. ¿Y qué característica tienen estos no metales? Es que tienden, pues,
a recibir electrones, en su mayoría, ¿sí? Como reciben electrones, por eso es que su carga, aquí fíjese que es de -1. Acá tenemos -4. ¿Por qué? Porque recibieron, en este caso, un electrón, acá 2 electrones, acá 3 electrones y acá 4 electrones. La lógica que habíamos visto anteriormente. Pero no necesariamente, bueno, tienden a recibir. Tender es que es la mayor cantidad de veces, pero no siempre, ¿sí? En otros casos pueden donar electrones. Y por ejemplo aquí, si dona un electrón, se carga con +1. Si dona 3 electrones, con +3, +5 y +7. Es decir, puede donar los electrones que le convengan, ¿sí? De su estructura. Dependiendo de cuántos electrones done, tiene su nombre. Si dona un electrón, se va a llamar hipoboso. Si dona 3, se va a llamar oso. Si dona 5, se va a llamar ico. Y si dona 7, se va a nombrar como per-ico. Ya vamos a explicar esta estructura a qué se refiere, ¿sí? Que está un espacio, por eso es que es per-ico. ¿Cuáles son estos átomos? Tenemos un Cl, C mayúscula, L minúscula, y el yodo, que es con la letra I latina, ¿no? I mayúscula. Si volveríamos a la tabla periódica, son todos los elementos de la penúltima columna: flúor, cloro, bromo, yodo. También está el astato, pero esos los vamos a dejar porque ahí tienen otra tendencia y tampoco quiero cargarles de mucha información de la tabla periódica. Sí, lo más importante en temas ambientales sobre todo. ¿Ok? ¿Estamos claros de este primer cuadrito de los halógenos? Carga negativa, recibió un electrón, o 2 o 3 o 4 electrones. Carga positiva, donó electrones, los que les corresponda, y en función de cuántos done, pues tiene su nombre. Me van a decir, pero ¿por qué dona 1, 3, 5, 7 y no dona 2, 4, 6? Depende de su naturaleza. En un estudio un poquito más profundo de la química, algunos casos sí pueden donar una cantidad, pero siempre trato ahorita de darles como la base lo más general posible. Si por ejemplo el nitrógeno tiene valencias +2, +4, un elemento bien reactivo, se podría decir, ¿ok? En el otro grupo, y estos se llaman halógenos, un poco por su estructura que tiende a, con cierta condición, pues como luces halógenas, ¿sí? Tienen una estructura similar, ¿sí? Los siguientes elementos son los anfígenos. Está el oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro, con únicamente 2 opciones, +4 y +6. Elevación para cuando ustedes se memoricen, o tengan que recordarlo. Cuando tienen 2 valencias, siempre la menor es oso y la mayor es ico. Menor oso, mayor ico. Cuando tengo 4 es hipo, oso, oso, ico, perico. ¿Sí? En este caso, las intermedias +3 y +5 es oso e ico. Y la de +1 es hipo-oso. ¿Sí? Esto tenemos que sabernos porque cuando esto conocerlo, ¿sí? Y ¿cuáles son los nitrogenoides? El nitrógeno, el fósforo, el arsénico corresponden a los carbonoides y únicamente tienen valencia +4 y con un prefijo, perdón, con un sufijo ico. ¿Ok? Estos son todos los no metales. ¿O vieron? No son muchos. Ahora, vamos al otro. Me voy a saltar los metaloides. Vamos a irnos ahorita a los metales. Pero específicamente, debe estar esto que copien, ¿no es cierto? Más es para que, igual les voy a subir esto como pizarra, pero más quiero que entiendan y que sepan utilizar esta tabla, ¿sí? Obviamente igual ustedes están en su casa, pueden hacer la prueba con la tabla, pero que se haga más fácil, ¿sí? Porque la nomenclatura que vamos a hacer es la que vamos a revisar y a tomar, es la que vamos a ver acá en clase. Metales de valencia variable, perdón, de valencia fija. Todos los metales, y esto sí es una regla, todos ceden electrones. Es decir, todos se van a cargar positiva. Son positivos. Aquí no voy a tener cargas negativas, ¿sí? Únicamente se van a tener cargas positivas. Y pues lo que les había dicho de rato en la primera tabla periódica, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, con los símbolos correspondientes, y pues como solo ceden un electrón, pues su carga es +1. Los divalentes, familia 2A, berilo, magnesio, calcio, estroncio, bario, cadmio, zinc, con su símbolo correspondiente, valencia +2. Trivalentes hay un montón, les puse los tres más importantes: aluminio, indio y bismuto, con los símbolos correspondientes. Tetravalentes también hay bastantes. En este caso les puse únicamente al hafnio, circonio, titanio, platino.
hexavalentes con valencia 6, es decir, que ceden 6 electrones, está por ejemplo el uranio, y los heptavalentes que ceden 7 electrones, está el tecnecio, que es con tercio. Creo que de aquí, no sé si tiene tal vez alguna pregunta de esto de lo que le acabo de decir. Todos esos conjuntos tienen esa única valencia. Los de arriba dependía si es positivo o si es negativo. Aquí, una única valencia. Si es más 1, más 2, más 3, más 4, más 6 o más 7. ¿Preguntas? No. No, que esto que es valencia fija, es decir, no cambian las cargas. ¿Sí? Todos este grupo tiene con valencia más 1. Todo este grupo de acá tiene valencia más 2. Todo el grupo de acá tiene valencia más 3. Todo el grupo de acá tiene valencia más 4. Bueno, aquí solo el uranio tiene valencia más 6. Y el tecnecio tiene valencia más 7. Entonces, esas son las únicas valencias. El otro grupo de metales son, voy a bajar un poquito más la pizarra, son los de valencia variable. Pero igual siguen siendo metales. Y la característica de un metal es que cede electrones, por eso se cargan positivamente. Aquí lo único que la diferencia es que a veces puede ceder una cantidad y a veces otra. Eso hace que tengan dos prefijos. El uno en oso y el otro con ico. Siempre el menor va a ser oso y el menor va a ser oso y el mayor va a ser oso. Son el cobre y el mercurio. El oro y el talio, o cobalto, níquel, manganeso, más 2 más 4 es 4 al vanadio, niobio y tantalio. Estos de acá, principalmente por la industria petrolera, tiene bastante contaminación de estos. Son plomo, cualquier tipo de industria que, por ejemplo, en el agua hay bastante contaminación, industria minera, el cobre, el mercurio, como metales, como oligoelementos, es decir, metales que necesitan algunos seres vivos, pues tenemos el calcio que está por arriba, el hierro y demás. Entonces, la tabla es de 118 elementos o menos, pero son los más importantes y los que incluso más interactúan. Metales, los que ceden electrones y cargan positivos, los no metales por lo general reciben electrones, pero también pueden ceder electrones. ¿Sí? Y como les dije de rato, Andrés, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Les dije que quedamos en stand-by un grupito adicional que son los metaloides. Pues los metaloides son aquellos elementos que funcionan tanto como metal como no metal. ¿Sí? ¿Cuáles son estos elementos? Son solamente 3. Voy a poner aquí con color. Este es uno. Entonces aquí, por ejemplo, elementos del cromo. El cromo, como metal, tiene valencia más 2 y más 3. Estoy un poquito más abajo de la pizarra, ¿no? Pero como metaloide significa que está funcionando como no metal. Es decir, como, pero igual sí tiene carga positiva. Sí, pero su estructura es como no metal. Y de hecho, este cromo más 6 es uno de los principales contaminantes de las industrias textileras, porque utilizan, bueno, ahora están tratando de disminuir el consumo de tintes artificiales, mejor dicho, tintes antropogénicos, o sea, es que lo desarrolla el ser humano, porque tiene mucho cromo más 6. Entonces, tratar un agua con cromo es complicado. Y entonces, por eso la importancia. El otro elemento es el manganeso. El manganeso está igual acá en este grupo. Pero como no metal, tiene más 6 ico y más 7 per ico. Tiene 2 cargas. El boro, de hecho, se me olvidó, debe haberle puesto como valencia más 3 en valencia variable, pero aquí también tiene la misma valencia, más 3. Podemos dejarle aquí como el boro. ¿Entendimos la tabla? Al menos la primera página y la mitad de la segunda. Bueno, que tenemos que tener claro esto para cuando hagamos ahorita que vamos a empezar con los elementos que avancemos, la idea es llegar hasta el día viernes, ya con sales. ¿Sí? Entonces, pueden tener la tabla a la mano para que vayan viendo y vayan estructurando. ¿Sí? Es sencillo, sí, pero tenemos que estar concentrados. ¿Sí? Y obviamente primero entender esta tabla. Por eso es que justamente le expliqué ahorita en esta pizarra cómo funciona esta tabla. ¿Okay? Metales por un lado, no metales, y como que unos ciertos elementos que funcionan como uno y como otro se llaman metaloides.
Ok. Preguntas, no hay preguntas. Vamos con... Voy a ver la tercera página. Voy a añadir una tercera página. Y vamos a la página 3, vamos, ¿ya? Y empecemos con nomenclatura. Sí, esto ya vamos copiando. De rato lo veces que no los copie porque entender esa tabla. Si tenganla a la mano, si quieren impreso, si quieren en digital, como ustedes gusten. Empezamos con nomenclatura inorgánica. Solo la inorgánica. Que la orgánica es toma largo y necesitamos más tiempo también. Entonces la nomenclatura inorgánica. Pues los primeros elementos que vamos a ver son los, bueno, cuando dan esta parte suelen mencionar compuestos binarios, ternarios, cuaternarios. En realidad no me gusta mucho esa clasificación, porque luego cuando veamos sales, o sea, vamos a ver primero los binarios, pero vamos a ver los binarios y luego los ternarios, pero cuando veamos sales volvemos a hacer binarios. Estos son dos elementos. Entonces, personalmente no me gusta ir en ese orden, pero lo importante es abarcar todos los componentes, ¿ya? Lo que sí es que vamos a ver primero los compuestos oxigenados. ¿Qué elemento creen que interviene? Porque es el elemento base para estos compuestos oxigenados. De esos 118 elementos, ¿cuál creen que sería? Son compuestos oxigenados. Dani, ¿cuál cree que sea? ¿Puede repetir la pregunta, profe? De estos compuestos oxigenados, ¿cuál cree que es el elemento base? De esos 118 elementos oxigenados. ¿El oxígeno? Ujú. Oxígeno. Mierda. Es decir, que todos estos elementos van a tener oxígeno. Ya. El elemento base es el oxígeno. Vamos a ver 4 elementos, o 4 estructuras, ¿sí? Aunque vamos a ver si avanzamos a 2 al menos. El primero de estos vamos a ver los anhídridos. ¿Ya? Estos anhídridos se forman de un no metal con valencia, o es valencia, porque eran tablas de valencias, ¿no? Valencia positiva más o con el oxígeno con valencia -2. Entonces, los anhídridos son aquellas sustancias o aquellos compuestos que se forman de un no metal con valencia positiva y con el oxígeno con valencia -2. Vero, ¿cuál podría? Dígame un no metal, el que usted quiera, un no metal, y me va a decir la valencia, una de las valencias positivas. Aquí poner ejemplo. El cloro. Ya, el cloro. ¿Con qué valencia? Positiva, la que usted quiera. ¿Cualquier valencia? Cualquier valencia positiva, porque aquí me dice valencia positiva, entonces la que usted quiera. Hay 4, ¿no es cierto? Entonces la que usted quiera. 3. Ya, con valencia +3, ¿no es cierto? Ya. El cloro con valencia 3 dice que le voy a mezclar con el oxígeno. Con todas las palabras, ¿ya? Con el oxígeno que tiene valencia -2, ¿ya?
No se sabe escribir esto, pero sí los símbolos. Entonces, el símbolo del cloro, C mayúscula, L minúscula. Y luego el oxígeno, O mayúscula. Luego coloco las valencias en la parte superior. Usted me dijo que quería el cloro con valencia más 3. Listo. El cloro con valencia 3. Y luego el oxígeno con valencia menos 2. Y presten atención a lo que se hace a continuación, que esto se hace casi en 60-80% de todos los elementos, cuando son de 2. Se intercambian las valencias. Es decir, el 2 que yo tenía de exponente o como parte superior del oxígeno, le pongo al otro, le bajo a este elemento. Y el 3 que está en el cloro, le bajo al otro elemento. ¿Sí? Le bajo el 1 y le bajo el otro, pero en X, les cruzo. ¿Ya? ¿Cómo le voy a poner el nombre? Entonces, como estos se llaman anhídridos, el nombre será anhídrido. Anhídrido. Ahora le veo el cloro. El cloro con valencia 3 tiene la terminación Oso. os. A ver, esta partecita le vamos a dejar esta aquí ya. Solamente la de nomenclatura, compuestos oxigenados, los anhídridos, le vamos a completar el día de mañana. ¿Ok? Y mira, igual si te prepara para mañana la exposición para igual escucharla. ¿Ya? Ya nos vemos mañana igual, porfis, a las 6 para seguir avanzando. Cuídense mucho, tengo una bonita noche.